ah, de México o son de otro país tal vez. Pero yo soy de un lugar, un pueblito en Pensilvania. Y cerca de la ciudad más cerca es Hershey, donde salen todos los chocolates y todo eso. Por eso soy tan dulce, y todo. Mi cuna era de chocolate y para salir de la cuna tenía que comer la cuna para salir. Por eso nos ponemos muy fuertes. No, pero en el lugar donde crecí había bastantes granjas. Hay más animales que gente, la verdad. Ah, Hay muchas granjas lecheras donde hay 100, 150, 200 vacas y ahí están, por donde sea. Ahí si tú ves Google Maps, ahí y ves por el satélite, ahí vas a ver campo tras campo tras campo y todo eso. Entonces, crecí con lo que era la cosecha. Lo que yo no participé tanto, tenía unos amigos que sí eran granjeros y todo, y no participé tanto en eso, pero sabíamos lo que era sembrar y lo que era cosecha. Y la verdad, simplemente ver cómo crecían, por ejemplo, hay mucho elote ahí, mucho maíz, y ya ver en cierto tiempo, en junio, dónde estaba, y ya sabías cómo iba a estar la cosecha ese año. Ya sabías que estabas viendo si estaba bien o estabas mal, simplemente por a ir en tu carro, pasando todos los campos, sabías cómo iba a estar la cosecha. Entonces, la cosecha es importante. Si de dónde comemos nosotros, vegetales y todo eso, es de la cosecha, y la cosecha en nosotros también es importante. Había una película que salió hace años que en inglés se llama Leones de Segunda Mano. Y es una historia sobre unos hombres grandes, maduros, vamos a decir, de 65, 70 años, que vivieron una vida de aventura y todo, y luego nada más ya regresaron a su granja, y estaban aburridos ahí, y llegaban personas vendiendo cosas, y ellos salían con sus escopetas, y cuando venían los vendedores empezaron a tirar para verlos correr, por lo menos para tener algo de aventura. Y va su sobrino a vivir con ellos. Y les dice, si tienen dinero, ¿por qué no lo gastan? Y luego ellos dicen, bueno, pues sí. Y comenzaron a comprar ciertas cosas. Compraron muchas cosas, pero entre esas cosas compraron semillas. Vino uno que ellos venían antes de vender casa a casa con su carro y todo eso, y vinieron con muchas semillas. Y ellos dijeron, bueno, tomates, maíz, espárrago, estamos hablando de Estados Unidos ahí, y diferentes cosas ahí, y ya estaban bien animados que iban a hacerlo, y ya plantaron su jardín, y un día van y miran todas las hileras ahí, y dijeron, ¿qué es esto? Bueno, eso es tomate, y eso son ejotes, y esos son, pero todos eran iguales. Les habían estafado, que todos eran de maíz. Todos eran de maíz. Entonces, ya en vez de tener su jardín completo, nada más tuvieron la maíz. Entonces, a veces nosotros también estamos sembrando y pensamos que estamos sembrando diferentes cosas que van a ser buenos para nosotros, pero no, todo es igual. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque constantemente tenemos que estar cambiando nuestras vidas, haciendo decisiones nuevas para que tengamos una cosecha completa, una cosecha completa. Les animo a ver la película, está bien padre la película. No sé cómo se llama en español, pero en inglés, Leones de Segunda Mano.
Ahí. Muy bien. Versículo 6. Gálatas 6. Dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Comparta todo lo bueno con quien le enseña. Ahora, ¿qué acabamos de ver? Vimos en el 1 al 5 que cada uno tiene que cargar con su propia responsabilidad. ¿Sí? Habíamos hablado de que tenemos que ayudar a restaurar personas que caen en pecado. ¿Sí? Y luego que debemos ayudarnos a llevar las cargas unos a otros. Eso es nuestro trabajo. Y luego vimos que cada uno tiene su propia responsabilidad. Su propia carga, se pudiera decir. Pero hablando de la responsabilidad de lo que yo estoy haciendo o no estoy haciendo. Entonces, cada uno es responsable por su conducta. Ahora, este versículo parece que está fuera de, porque la verdad no parece que es parte de esto, porque dice, el que recibe instrucción en la palabra, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Ahí cuando dice el que recibe instrucción en la palabra de Dios, esa palabra de instrucción es la palabra catequeo. Catequeo. Y si creciste en la iglesia católica o en una iglesia luterana o en una iglesia, no sé, creo que presbiterianos también tienen lo que se llama el catecismo. ¿Sí? El catecismo. Esta es esa palabra, catecismo, catequeo. ¿Y de qué tiene que ver? ¿Por qué usa la palabra aquí Pablo, catequeo? Porque normalmente la palabra instrucción en griego es didascalia. Didascalio. Esa es la palabra normal. Pero él usa esta palabra aquí, instrucción, catequeo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está hablando de algo formal. Está hablando de alguien que viene, que es instruido, que tiene mucho conocimiento y viene a instruir hasta pagándole. ¿Sí? Esa es la diferencia aquí. No solamente es didascalia, la idea de simplemente instruir en la iglesia. Esto es alguien que viene con más conocimiento y hasta que debemos o deben pagarle. Entonces, de esto está hablando aquí. Entonces dice, el que recibe instrucción, está hablando de la persona que está recibiendo, ¿verdad? El que recibe ese tipo de instrucción en la palabra de Dios, ¿qué debe ser? Dice, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Ahora, esa palabra compartir es la palabra koinoneo. Koinoneo, que recibimos nuestra palabra compañerismo, o hasta tiene que ver con algo con una sociedad. Somos socios. Entonces, ya en eso está diciendo, haz socio al que está dando la instrucción. Haz socio el que está dando la instrucción. Incluso esta palabra, se me olvidó decir, la palabra catequeo literalmente significa indoctrinar. Indoctrinar es enseñar la doctrina, ya tú enseñas a la persona y le enseñas en tu doctrina, en tu enseñanza. Entonces, pero esas personas que reciben esa instrucción deben compartir todo lo bueno con quien le enseña. Entonces, tengan en unión lo que es de beneficio. ¿Hablando de qué? ¿Hablando de qué aquí? Hablando de lo material. Hablando de lo material. Esto está hablando porque hablamos de lo que era las obras de la carne, fruto del Espíritu, lo que tenemos que estar haciendo en cuanto a restaurar a alguien, ayudarnos los unos a los otros, pero alguien tiene que enseñarnos. Entonces, hablando de esas personas que vienen a enseñar, hay un versículo en el Antiguo Testamento,
también en el Nuevo Testamento, que es el obrero es digno de su salario. Entonces, si alguien viene a dar una enseñanza así de lo que estamos hablando, entonces es nuestra obligación dar a él de nosotros, de nuestro, como dice aquí, todo lo bueno con quien le enseña. Ahora, eso es importante. Y a mí no me gusta hablar tanto de estas cosas porque yo soy el pastor y estoy aquí y recibo un poquito de la iglesia, recibo parte de mi salario de la iglesia. Entonces eso es un poquito difícil porque a veces la gente dice, es que tú estás diciendo esto porque tú estás beneficiándote, tú recibes beneficio de esto. Pero eso no quita de lo que dice la palabra de Dios. Tú puedes acusarme lo que quieras y todo, pero la palabra dice esto. Y es claro que nosotros tenemos que estar apoyando a la obra de Dios. Tenemos que estar apoyando a las personas que están enseñando de esta manera. Por eso, cada uno tiene la responsabilidad. Uno tiene la responsabilidad de enseñar y el otro tiene la responsabilidad de apoyar. Y así es. Por eso pienso que parece que este versículo no cabe dentro de esto, pero ahorita vamos a ver por qué lo está diciendo. Muy bien, versículo 7. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. ¿Sí? Lo que siembra. Entonces, primero, no se engañen. Esa palabra en griego es planao, que literalmente significa vagar. Entonces, el engañarse es estar vagando. ¿Y qué es estar vagando? No poniendo atención a lo que tenemos que estar haciendo. Entonces ya, esto es lo que tenemos que estar haciendo. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy vagando. Esa es la idea de engañarnos. Cuando nos engañamos, de alguna manera estamos vagando. No estamos bien. No se engañan, no ignoran la verdad. Cada uno, ahí como decía en versículo 4 creo, cada uno debe examinar su conducta y cada uno es responsable por su conducta. Entonces, no se engañen. Mira tu vida, examina tu vida. Si estás haciendo lo correcto, bien. Si no estás haciendo lo correcto, cámbialo. ¿Sí? Y luego dice, de Dios nadie se burla. Y uno dice, pues yo nunca me burlo de Dios. Pero la verdad, cuando nos engañamos, estamos burlando de Dios. Porque Dios ha puesto sus leyes. Dios ha puesto su palabra. Y cuando no obedezco su palabra, estoy burlando de Él. Estoy vagando. Estoy diciendo que tú no sabes lo que es correcto. Entonces, de Dios nadie se burla. Si Dios establece algo, es verdad. Y Él es fiel ¿en qué? Él es fiel en sus juicios. Él es fiel en sus juicios. Él es fiel en lo que en sus promesas, y Él es fiel en las consecuencias que tenemos si no seguimos lo que Él ha establecido. Fiel en sus juicios, lo bueno y lo malo. Y luego dice, cada uno cosecha lo que siembra. Esos hombres en esa película pensaban que estaban cosechando o sembrando tomates y ejotes y otras cosas, y que salieron maíz. Salió maíz. Porque realmente no sabían, pero tenían semillas de maíz. Entonces,
Cada uno cosecha lo que siembra. El hombre piensa que puede hacer lo que sea y no habrá consecuencias malas. Estaba hablando con un muchacho hoy y hablamos de la disciplina de Dios. Hablamos de disciplina de Dios. Y la verdad, Dios ha puesto disciplina dentro de sus mandamientos. Automáticamente. Si yo miento, ¿cuáles son mis consecuencias? Nadie me va a creer. Voy a dañar a los demás. Después, cuando voy con la verdad, van a decir, ¿estás diciendo la verdad o no estás diciendo la verdad? Ahí están las consecuencias. Ahí está la disciplina de Dios. Pero hacemos las cosas y pensamos que no hay consecuencias, pero sí hay muchas consecuencias. Hay consecuencias buenas y consecuencias malas, ¿verdad? A veces la gente dice, es que Dios es amor, Él no me va a hacer nada, es que aunque yo fallo, Él va a hacer todo bueno conmigo y Él es paz y amor, ¿verdad? Ahí pensamos, pero no entendemos que lo que yo hago es lo que afecta las cosas, es lo que afecta las cosas. Dios es amor, no soy tan malo como Él o ella. ¿Han escuchado eso? Lo hemos hecho. Es que sí, Dios, batallo con esto, pero mira el hermano, mira el hermanito aquí al lado. Nadie debe estar apuntando a nadie, ¿ok? O hasta decimos, no es algo grave, no maté a nadie, no dañé a nadie, no pasa nada. Y hasta nosotros como creyentes usamos versículos como Romanos 8:28. Todas las cosas les ayudan bien a los que amamos, los que aman a Dios, ¿verdad? Y usamos eso para decir, todo me ayuda bien. Es que yo tuve que pecar para que esto saliera. No. Lo que estamos haciendo, estamos burlando de Dios, porque la voluntad de Dios nunca es pecar. Entonces Dios no usa nuestro pecado. Lo que hace es que ya cuando nosotros arrepentimos y estamos caminando en el amor, yo puedo mirar hacia atrás y puedo decir, ¿saben qué? No hagan eso. Yo estuve mal. Todas las cosas nos ayudan bien a los que amamos a Dios, los que obedecemos a Dios. Cada uno cosecha lo que siembra. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahora? Bien, depres, no hay problema. Ahorita salimos de eso. A veces es el trabajo, hundir y luego sacar. Porque en el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Ahora, otra vez, vamos a regresar a esta idea. La vida se trata de decisiones. Decisiones tuyas, decisiones mías. Quita de tu cabeza la idea del destino, la idea de la suerte. Yo no creo. Dios no tiene todo trazado para nosotros. Eso de destino viene de los griegos. Viene de la filosofía griega. Si tú ves la palabra de Dios constantemente está diciendo, haz esto, no hagas esto. Haz esto, no hagas esto. ¿Por qué? Porque depende de nosotros y nuestras decisiones. El destino no hay. No hay solamente una persona en la vida para ti en cuanto a el pensar en el amor, ¿sí? Ya algunos están, ay, qué bueno.
Este, pero pensamos que Dios tiene ya nada más una persona. ¿Te imaginas si nada más hay una persona y pasas por esa persona y andas mal y ya te vas a otra parte y dices, ya se me fue? No, son decisiones que hacemos. Cuando alguien entra en el matrimonio, en ningún momento puedes mirar hacia atrás y decir, Dios, ¿qué estabas haciendo? Pero lo hacemos. La mujer que me diste, como Adán dijo. Y los hombres aquí, yo sé que no decimos eso, pero a veces culpamos a Dios, pero nuestras decisiones son los que nos llevan por el camino bueno, el camino malo. Nuestras decisiones, es nuestra responsabilidad. El destino no existe. Tenemos que tener eso en claro con lo que vamos a ver, porque si no, siempre vas a estar culpando a Dios. Ya es que Dios sabía que yo iba a hacer esto. Oye, espérame. ¿Tú crees eso? Si es la voluntad de Dios, Dios no quiere que hagas algo malo. Él quiere que hagas todo lo bueno. No, son nuestras decisiones. También la vida se trata de en qué voy a invertir mi tiempo, mis recursos, mis habilidades, todo mi ser. ¿En qué voy a invertir eso? Eso es lo que es sembrar. Cada semana, los que no somos buenos en cuanto a organizar nuestras vidas, los que no somos muy así, con detalles así, y batallamos para balancear algunas cosas en nuestras vidas en cuanto a trabajo, familia y todo eso, y ya batallamos para eso, que no, es el tiempo cuando tengo que estudiar y ya estoy ahí viendo el juego de Necaxa. ¿Quién tiene la culpa? Necaxa. ¿Tiene la culpa? ¿Verdad? No, yo tengo la culpa. Yo no me enfoco ahí. Entonces, invertir, es invertir. La vida se trata de decisiones, de invertir en nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras habilidades. Todo lo que somos, todo lo que somos. Porque el que siembra, dice ahí, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Ahora, vamos a recordarles lo que vimos en Gálatas 5. A esos son las obras de la carne. Ahí en Gálatas 5, 19 al 21 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Sí? Si no estuvieron aquí en ese domingo que predicamos eso, busquen YouTube, Iglesia Bíblica de la Gracia, y las predicaciones. Ahí va a estar para recordar lo que vimos en ese tiempo. Entonces, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Vimos esa lista, y ahí dentro de la lista lo dividimos en 3 partes ahí: lo sexual, el conflicto social y las borracheras. ¿Sí? Vimos esas 3 cosas. O pudiéramos ver otro versículo donde dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo eso es para la carne, para nosotros. ¿Sí? Entonces, si sembramos en todas esas cosas, ¿qué va a pasar? Dice aquí, es claro, ¿qué dice? Corrupción. En otra versión dice destrucción, pero más bien es corrupción. Es corromper lo que es
la vida real. Cada deseo tiene su propia ruina. Los deseos tienen su propia ruina. Lo sexual, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo sexual? Cuando nos caemos en lo sexual. Lo sexual te lleva a perder el sentido de lo que es puro. Mira, la verdad es increíble lo que hace lo sexual al cerebro. Lo que hace la pornografía y todo lo sexual con el cerebro, ¿qué pasa? Es que va cambiando tu manera de pensar. ¿Y qué? Pierdes el sentido de lo que es puro. Y luego cuando dicen, Dios es santo, dices, sí, pues sí es santo. Pero no entiendes que eso es perfección, eso es pureza. Es algo que la verdad vamos a sentir completamente cuando estamos con Él para siempre. Pero es muy difícil sentir eso completamente aquí. La pureza. Lo sexual nos lleva a perder el sentido de lo que es puro. Corrupción completa. Corrupción. El conflicto social te lleva o nos lleva a perder las relaciones sanas en la vida personal y en la iglesia, porque recuerdas que dividimos los dos, dividimos y dijimos que uno era individual y otro era con el grupo de personas en la iglesia. Divisiones, partidismos, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el conflicto social? ¿Qué pasa con la ira? ¿Qué pasa con todo lo que vimos ahí en cuanto a lo que es pleitos, celos, ira, contiendas, enemistades, disensiones, partidismos? ¿Qué pasa con eso? Nos divide y perdemos. Y hasta dentro de la iglesia corrompemos el cuerpo de Cristo. Lo he visto tantas veces, divisiones en iglesias, que las iglesias se dividan. No hace poco una iglesia conocida aquí en Guadalupe, supe de que se dividió después de años, otra vez. No fue la primera vez, otra vez. Dices, ¿qué pasa? Trae corrupción esto, completamente. Vas a no solamente corromper tu vida, pero vas a corromper la vida de los que están alrededor con el conflicto social. ¿Qué hacen las borracheras? ¿Qué es lo que pasa en todo eso que hablamos de borracheras, de orgías y todo eso, el desenfreno que hay ahí? Las borracheras te llevan a perder el dominio propio. ¿Qué hace el alcohol? Pierdes tus inhibiciones, ¿verdad? Ahí pierdes tus inhibiciones y no tienes dominio propio y te lleva al desenfreno y no está bien para la vida. Esta es corrupción completa. Corrupción. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pudiéramos hablar de la mentira, pudiéramos hablar de muchas otras cosas, pero todo eso nos lleva a la corrupción. Y luego dice así, y ahora que están deprimidos, pero el que siembra, cuando dice algo malo o algo que es difícil en la Biblia y luego tiene esa palabra pero, nuestra antena debe estar así, porque viene algo bueno, dice, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Sembrar para el Espíritu, ¿qué es eso? ¿Qué es sembrar para el Espíritu? Ya vimos en Gálatas varias veces en el 5:13, vimos que debemos servir los unos a los otros por medio del amor.
Eso es sembrar. Eso es sembrar para el Espíritu. Vimos en el 6.1 la semana pasada que debemos restaurar las personas que caen en pecado. Eso es sembrar para el Espíritu. Y vimos que ayudar a otros a llevar sus cargas, eso es sembrar algo para el Espíritu. Vimos en el 6 hoy que dar generosamente a los que enseñan o a la iglesia, en la iglesia en general, dar generosamente a eso. Eso es sembrar para el Espíritu. Viniendo aquí esta mañana es sembrar para el Espíritu. ¿Por qué? Porque comenzamos con cantar. ¿Y qué estamos haciendo cuando no estamos solamente cantando, estamos levantando el nombre del Dios del universo? Amén. Y luego ya tenemos oportunidad de dar algo, porque la verdad, si no estamos dando, no estoy hablando solamente de la iglesia, estoy hablando de personas en necesidad, familia, amigos, personas que vemos en la calle. Ahí todo eso es bueno. Estamos sembrando para el Espíritu. Y luego ya estamos aquí en este tiempo escuchando la palabra de Dios para poder entender lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, para poder vivir bien y sembrar para el Espíritu. Esto es sembrar. Entonces, sembrar para el Espíritu. Y dice ahí en Gálatas 5, dice que el fruto del Espíritu, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría o gozo, paz, paciencia, amabilidad o benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. No hay corrupción en esto. Y este fruto es lo que cosechamos. Cuando sembramos para el Espíritu, es lo que cosechamos en nosotros y alrededor de nosotros. Del Espíritu, dice ahí, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Cómo que vida eterna? Entonces, ¿nada más está hablando de vivir con Dios para siempre? No estaba hablando solamente de eso. Sí, si sembramos y cosechamos, ahí vamos a estar, ¿sí? Pero eso está hablando de que el fruto del Espíritu es eterno. El amor nunca se acaba. Lo que es de Dios, las obras de Dios son eternas, esas obras. Lo que hacemos todo, lo que es para sembrar para el Espíritu, es algo eterno. Es algo eterno. Y no sé de ustedes. Y a veces hay cosas necesarias que tenemos que sembrar aquí y se van a quedar aquí. Ya tú puedes pensar que yo quiero tener una casa para dejar la herencia a mis hijos, yo quiero eso y eso y eso. ¿Saben qué? Un día se va a acabar. Se va a acabar. Es temporal. Entonces, por eso no debemos seguir construyendo nuestro reino aquí en la tierra. No estoy diciendo que no puedes tener una casa y no puedes tener dinero para dar a tus hijos después de morir y todo eso. No hay problema con todo eso, pero recordar que todo eso se va a quedar. Si no lo siembras para el Espíritu, simplemente es algo temporal. Yo quiero sembrar para el Espíritu. Yo quiero sembrar para algo que va a durar toda la eternidad. Mejor que las otras cosas. Sembrar para el Espíritu es invertir en la eternidad y nos da vida aquí en la tierra. Esa de la vida eterna es vivir para siempre, ¿verdad? Pero la idea es vida que te lleva a eso. Entonces, si no estamos viviendo la vida verdadera aquí, no tenemos parte de la vida eterna. Porque Él quiere darnos vida aquí y eso es parte de lo que es la vida eterna. Entonces,
nos da vida aquí en la tierra, produce vida completamente. Y lo sabemos. Cuando algo pasa que es tú sabes que es de Dios o sembraste para Dios, ya puedes descansar. Ya puedes hasta sonreír. Ya puedes sentir vida verdadera. Lo sabemos. Produce vida. Muy bien. Siguiendo, versículo 9. Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, y si no desmayamos. Entonces, así que no nos cansemos de hacer el bien. El cansancio es un obstáculo grande, ¿sí o no? Simplemente en la casa, llegas a la casa y ves la casa y dices, tal vez no han tenido tiempo de limpiar o llegas y ahí están gritando y todo, cualquier cosa, llegas ahí, el cansancio es un obstáculo grande. ¿Cuántas veces has dicho, ya me cansé? Ya veo ya como estoy en Facebook, veo sus posts en Facebook y lo he visto varias veces. Ya me cansé. Tal vez no en esas palabras únicas, pero ahí, ya me cansé. No hay cambio. No cambian. Le he dicho tantas veces, le he enseñado lo que tiene que hacer y no cambia. No cambia. ¿Por qué siempre yo? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué siempre me pasa a mí? Esta vida es injusta. Ya podemos empezar a decir todas las frases ahí. Pero eso es el cansancio. El cansancio. Pero la verdad, si estamos sembrando para el Espíritu, eso nos va a ayudar con el cansancio. Increíblemente. Por eso dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, de hacer lo que es beneficio. Beneficio para mí, beneficio para todos los demás. No debemos cansarnos de hacer eso. Pero eso es muy difícil. Porque cada quien tiene su etapa. Y a veces somos bien juiciosos. Decimos a los niños, ¿tú de qué tienes que preocupar? Te doy todo. ¿Verdad? Y pensamos que no batallan en nada. Y luego ya llegan a ser adolescentes o jóvenes y estamos como que, es que tú no tienes nada de preocupación, aunque están trabajando, están en la escuela, tienen que aguantarnos los padres. Entonces dices, oye, somos muy juiciosos, pero hay algo pasa en sus vidas también. Y luego ya cuando ya tenemos bebés, casados y tenemos bebés, ya otras personas están ahí, no saben nada. Mira cómo están sus hijos. Mira lo que están haciendo en la iglesia. ¿Por qué no les dicen nada? Todos están pensando, ¿dirían eso de mí? También ahí después ya somos más grandes. ¿Y qué están haciendo? Ya deben saber y todo eso. Ya somos bien juiciosos, increíblemente. Pero el cansancio de esta vida es que hay diferentes etapas y cada etapa no es tan fácil. Un adolescente, hemos preguntado a las personas, ¿quieren trabajar con los adolescentes? No, gracias. Es que es difícil. Pero un adolescente
el problema con el adolescente es que no sabe lo que está pasando en su cuerpo. Ahorita, en ese momento, su cuerpo está haciendo tantas cosas que no entiende lo que está pasando y está desesperado, no sabe qué hacer. Y luego nosotros ahí, siéntate, quién sabe qué, ustedes nunca obedecen. Ya sé que deben obedecer, pero somos muy así. Y ellos están batallando por dentro, increíblemente. Y solamente, ¿saben lo que necesitan? Yo fui pastor de adolescentes y jóvenes por 18 años. 18 años. ¿Saben lo que quieren? Tiempo. Quieren que alguien esté ahí para escucharlos. Quieren que alguien esté ahí comprendiendo que al ser adolescente no es tan fácil. Es estar con ellos, lo que necesitan. Porque su tiempo, en el tiempo de ahí, es difícil. Cada etapa viene y tiene sus propios afanes. Entonces, el cansancio es real. No importa si tienes 1 año o 100 años. El cansancio es real. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No cansar de hacer lo bueno. Y eso significa hacer la decisión. No siento tener paciencia con él, pero voy a tener paciencia con él. Lo voy a hacer. Son decisiones. Nuestras emociones son otra cosa. Nuestros pensamientos a veces son otra cosa. Tenemos que tener el dominio propio y entender que cada decisión estamos sembrando. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a sembrar en las otras personas y en mi vida? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Saben qué? Es más fácil si predicáramos predestinación aquí o el destino, es más fácil. Porque dices, es que Dios sabe. Lo que hago, lo que no hago, no importa. Si soy salvo, Él me escogió o no me escogió. Ya es fácil. No. Nuestras decisiones. Nosotros ponemos nuestra fe en Él. Y nosotros caminamos cada día. Cada día. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo cosecharemos. Y esto es, esta frase está mirando ya al fin y ya ahorita. Porque a veces siente que no estamos cosechando, ¿verdad? Es que estoy haciendo. ¿Y qué pasa? Lo hago y nada cambia. Síguelo haciendo. Síguelo haciendo. Tenemos que seguir. Porque vamos a cosechar. Y si vemos las cosas correctamente, vamos a entender lo que estamos cosechando. A veces somos tan negativos que no vemos lo que está pasando. Pero vamos a cosechar. Y ya al fin de todo, ya cuando estamos con Dios para siempre, va a haber una cosecha increíble. Y tal vez va a haber personas ahí que tal vez hablamos con ellos una vez de las cosas de Dios. Y no sabías, a ver cómo va a ir su vida. Y no sabemos que años después ponen su fe en Cristo. Y luego ya ellos viven la vida que deben vivir. O una persona que está batallando y todo y no sabemos. Y tú hablas con él o tú le muestras lo que es sembrar para el Espíritu. Y ellos siguen batallando, pero un día ellos dicen, yo voy a cambiar. Ya no voy a sembrar para la carne. Voy a sembrar para el Espíritu. Y ese día viene y tú dices, vale la pena sembrar
para el Espíritu. Vamos a cosechar vida eterna. Dice, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Si tú desmayas, si tú te pares, si tú has visto a los granjeros ahí en los campos cosechando, ¿qué pasa si el granjero simplemente se duerme? Ahí está en su tractor, se duerme. ¿Qué va a pasar? No hay cosecha. Si yo no estoy sembrando, no hay cosecha. Bueno, no estoy sembrando para el Espíritu, no va a haber cosecha de vida. Entonces, tenemos que sembrar, no debemos desmayar, no debemos cansar, más bien no nos cansemos de hacer el bien. Versículo 10, el último versículo y terminamos. Por lo tanto, por todo lo que hemos dicho, por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Por lo tanto, mientras que tengamos oportunidad, no sabemos lo que viene el día de mañana, ni siquiera sabemos lo que va a pasar saliendo de aquí. No sabemos. Y Pablo en otros tiempos, en Efesios, habla de que tenemos que aprovechar el día al máximo, porque tal vez mañana no tengamos oportunidad, tal vez esta tarde no tengamos oportunidad de cosechar, de sembrar para el Espíritu. Mientras tengamos oportunidad, déjame decirles, escuché una vez a alguien que dice que el prefacio de un libro, vamos a decir que este es el prefacio, normalmente es nada más una hoja, ¿sí? Pero este es el resto del libro. Este prefacio es nuestra vida aquí. Este resto del libro es la eternidad. Entonces, ¿estás escribiendo en tu prefacio lo que tiene que ver con el resto del libro? ¿Lo que tiene que ver con la eternidad? ¿Estamos sembrando para el Espíritu? Porque tú dices, es que no encuentro el propósito de mi vida. Bueno, déjame decirte que Dios te creó, a ti y a mí, nos creó para glorificarle. Y si no estamos glorificando a Él, no vamos a tener propósito completo en esta vida. Tal vez tú puedes decir, eso es lo que quiero estudiar, es lo que quiero trabajar, pero tu propósito principal de lo que Dios, para que Dios te hizo, es glorificarle, es sembrar para el Espíritu. Y si no estás haciendo eso, no vas a encontrar sentido completo en la vida. Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien, lo que es de beneficio a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Constantemente Pablo está diciendo esto. Jesús lo decía también. Especial a la familia, a los de la familia de la fe. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y mientras que hay división aquí, mientras que tú no eres parte de crear unidad, mientras que no estamos amando a la iglesia como debemos amar a la iglesia, vamos a tener problemas y no vamos a estar cosechando destrucción, corrupción y no cosechando vida eterna.
Muy bien. Ya, la verdad, esos son versículos pesados. Pesados. Porque ya está en nuestra cara. Es lo que hace la palabra. Se pone ahí y te hace escoger. ¿Qué es lo que vamos a escoger? ¿Qué aprendimos hoy? Número uno, debemos ser generosos con los que enseñan la palabra o la iglesia para apoyar a los que enseñan la palabra. 2, vimos, si sembramos para la carne, cosecharemos corrupción. Corrupción. No hay duda. Va a haber algo malo y nunca vamos a estar bien. Y luego, si sembramos para el Espíritu, cosecharemos vida eterna. O simplemente pudiéramos decir vida. Vida. Vas a tener vida en esta vida. Y luego 4, no debemos cansarnos de hacer el bien a todos. Lo que aprendimos hoy. Y ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie porque mira, este es el tiempo importante. Porque vimos la palabra y está aquí la palabra en nuestra cara y está diciendo lo que tenemos que hacer para tener vida y si hacemos las otras cosas vamos a tener corrupción en nuestra vida. Entonces, la palabra es clara. Y tú puedes decir, no, es que el pastor está tirando piedras hoy. No estoy tirando piedras. Porque esta palabra es para mí también. Oye, tuve que estudiar esto toda la semana. Qué horrible. La verdad. Ahí estoy viendo todos los días ahí que yo tengo que hacer decisiones. Y luego vengo ante ustedes ya apedreado durante la semana y viene la palabra. Y la palabra es lo que habla. La palabra es lo que dice. Por eso es tan pesado. Yo puedo decirles muchas cosas y ustedes pueden decir, Douglas, ¿qué? No, es que Douglas piensa así. Pero ya cuando hablamos de la palabra de Dios, y recuerden lo que siempre decimos, ¿para qué es la palabra? La palabra es para levantarnos de donde estamos, darnos vida eterna. Entonces, número 1, ¿estás dando generosamente al ministerio de Dios? Unos tienen responsabilidad de enseñar y otros tienen responsabilidad de dar. Bueno, el que está enseñando también tiene que dar. ¿Estás dando generosamente al ministerio de Dios? Y ahora, nosotros no somos así que si das un peso, Dios te va a dar 7 o lo que sea así. No somos de eso. Simplemente estamos hablando de mantener el ministerio de Dios y poder hacer más ministerio. Cuidamos eso mucho aquí en esta iglesia. Tratamos de gastar el dinero en lo que tenemos que gastar y gastar sabiamente. ¿Estás dando generosamente al ministerio de Dios? Segunda pregunta, ¿para qué estás sembrando? ¿Para qué? ¿Para la carne? ¿Para el espíritu? En tu vida tú tienes que, yo no puedo responder por ti, yo puedo responder por mí. Por eso en este tiempo, eso es cuando tú dices, Dios, estoy haciendo esto o estoy haciendo esto.
Y estos, otra vez, no son decisiones, no son cosas para aplastarnos, son cosas para ya llegar al crucero y decidir dónde voy a ir. Para eso es, porque la palabra es para levantarnos, es para mostrar el camino recto, para mostrar el camino que debemos llevar. Y eso es, ya llegamos, cosechamos para la carne o cosechamos para el espíritu. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Y Dios quiere que estemos cosechando para el espíritu. ¿Por qué? Porque trae vida. Trae vida en abundancia, como dice en Juan 10:10. Trae vida. ¿No quieres vivir? Yo quiero vivir. Yo quiero vivir. Tenemos que hacer esas decisiones. La tercera pregunta: ¿ya te cansaste de hacer el bien? No nos cansemos, porque otra vez trae vida. ¿Qué es lo que vas a hacer en tu vida? ¿Para qué vas a sembrar? ¿Para la carne o para el espíritu? Yo les invito a sembrar para el espíritu, porque la verdad, cada vez que siembro para el espíritu, puedo respirar, puedo descansar, puedo regocijar, puedo amar más, puedo hacer el bien más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque si venimos aquí todos los domingos y cantamos, escuchamos y no pasa nada, ¿para qué estamos aquí? Esto no es algo social. Esto es para hacer cambios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Toma tiempo ahí y dile a Dios lo que tienes que decirle. Tú dile a Dios lo que tienes que decirle. Tú haz la decisión que tienes que hacer. Tú decides lo que vas a hacer. Sembrar para la carne o sembrar para el espíritu. No cansar de hacer el bien. Dar generosamente. Servir los unos a los otros por medio del amor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es tiempo de decidir si queremos vida o queremos corrupción. Señor, damos gracias por quien eres, porque eres un Dios lleno de gracia y de misericordia. Nos das lo que no merecemos y quitas lo que merecemos. Eso es increíble, Dios. Tú siendo el Dios del universo, el Dios santo, el Dios que no hay nada de pecado en ti. Tú eres ese Dios y nosotros somos seres falibles. Pero nos has dado la receta. Primeramente comienza con tu Hijo Jesucristo, que mandaste a morir en la cruz por nosotros para derramar su sangre preciosa, para darnos la salvación, la justificación, la vida eterna. Te damos gracias por eso. Y si tenemos fe verdadera en Él, en su obra, en lo que Él ofrece, lo que tú ofreciste a través de Él, si tenemos eso, podemos caminar en el Espíritu. Podemos hacer todo lo bueno. Te alabamos, te damos gracias por todo, por la oportunidad de decidir, porque
tú ya no decidiste no darnos otras oportunidades. No, sigues dándonos oportunidades por tu gracia, por tu misericordia. Te damos gracias por todo esto. Todo esto te pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Antes de cantar Sublime Gracia, Keyeli, ¿puedes venir enfrente aquí, por favor?